Muy bien, buenas a todos. Mi nombre es Joseph Ortega. Estudio en la Universidad UMESIT. Actualmente estamos dando la clase de evaluación del aprendizaje en la educación física. Bien, tenemos como tema inicial cuáles son los instrumentos y las herramientas para evaluar a los alumnos, ¿ok? Para evaluar a los alumnos debemos de entender que en el ámbito educativo es esencial para medir, ¿ok? Para medir cómo es el aprendizaje de esa persona a la cual yo estoy evaluando, estoy enseñando, para que así poco a poco vayamos viendo cuál es su proceso en el método de mi enseñanza. Ok, para eso existen diferentes instrumentos. De ellos voy a comenzar a enseñarles cuál es uno de esos instrumentos. Uno de esos instrumentos son los proyectos, ¿ok? Los proyectos vendrían siendo como los que nos permiten a nosotros primeramente cómo vamos a ir poco a poco trabajando con los estudiantes para aplicar algo que ellos puedan aprender a través de prácticas o de manera creativa, ¿ok? Una de las ventajas que tiene un proyecto es que fomenta pensamientos críticos a la resolución de los problemas. Por ejemplo, ok, tengo un proyecto. ¿Cómo voy a hacer este proyecto? ¿Para qué voy a hacer este proyecto? ¿Quién lo va a conformar? Ok, otra ventaja también es que motiva a los estudiantes. Por ejemplo, al iniciar mi materia yo le digo, ok, vamos a tener un proyecto sobre un juego de fútbol. Los estudiantes comienzan a motivarse, pero ese proyecto va a ir poco a poco, ¿ok? Otra de las herramientas es utilizando un portafolio. Ok, un portafolio es más una recopilación de los trabajos que hemos realizado. Por ejemplo, realizo un trabajo con el estudiante y voy guardando su evolución en ese portafolio, ya que ese portafolio muestra su progreso a lo largo del tiempo, ¿ok? Ese portafolio nos permite observar la ventaja del aprendizaje, que eso sería una de las ventajas. También refleja el proceso, cómo van los resultados, cómo van trabajando. Una vez yo lleve el proyecto, comience a ejecutar el proyecto con ese portafolio, voy poco a poco viendo cómo va la evolución del proyecto, ¿ok? Otra de las herramientas sería la rúbrica. Una rúbrica es como un instrumento que detalla los criterios de evaluación. O sea, identifica la calificación en cada aspecto que quiero ver de ese joven, de ese niño que va a trabajar. Una de las ventajas es que asegura una transparencia y un buen manejo de, por ejemplo, si voy a evaluar a un joven y el otro joven me cae mejor, el otro joven tiene esa transparencia de decir, profe, pero si yo hice este trabajo aquí y según su rúbrica de evaluación dice esto. Entonces eso crea una transparencia de cómo evaluar correctamente a cada. Y otra ventaja es que me facilita, por ejemplo, el saber ya qué voy a evaluar, para que ellos sepan de qué manera deben de actuar, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo rápido de estas tres herramientas. Por ejemplo, primero con el proyecto. Voy a crear un proyecto para organizar un torneo de fútbol entre los salones de clase. Ya ese sería mi proyecto. Comienzo a escribir, comienzo a redactar en mi computadora. Ok, proyecto de torneo de fútbol entre salones de clase. Se va a hacer de esta manera, estos horarios, de esta manera. Ok, una vez comience el torneo, el portafolio es el que me va a llevar los registros y los resultados del torneo. También en el portafolio lo voy a dividir y voy a poner quiénes son los mejores jugadores o los que más llevan goles. Ok, y para finalizar la rúbrica, evalúa el desempeño. Evalúa quién es el campeón, por qué es el campeón, quién tuvo mejor gol, qué equipo tuvo mejor liderazgo, qué equipo tuvo mejor fair play. Y con estos tres ejemplos
creo que para nosotros se nos sería más fácil nuestro método de cómo evaluar un proyecto, cómo evaluar un ejercicio, y eso lo podemos utilizar en muchas cosas, ¿ok? Para concluir, los instrumentos de evaluación permiten no solo medir el aprendizaje, sino también fortalece a esos jóvenes para que ellos puedan usarlos, y claramente a los docentes promueve un entorno educativo inclusivo, o sea, que todos puedan ser parte del proyecto. Y también es muy efectivo y dinámico a la vez. Para finalizar, quiero concluir con una frase que dice: evaluar es aprender de manera constante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos, nosotros nos preparamos. Hay muchas cosas que como docente debemos de aprender antes de enseñar. Por eso, cuando tú enseñas, tú necesitas buscar información para enseñar eso. Y por eso uno nunca deja de aprender constantemente. Muchas gracias.